Bendito sea nuestro amado Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Bendito sea el precioso Espíritu Santo de Dios. Bendito sea Jehová nuestro Señor. Le doy gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en esta tarde, hermano, por haberme permitido nuevamente estar predicando su preciosa palabra. Palabra de poder y de unción del Espíritu Santo. Desde Córdoba, Argentina, les bendigo, hermanos. Les envío palabras de bendición, de salutación, de sanidad y de liberación espiritual, hermanos. Desde Córdoba, Argentina, José Amato, predicador y profeta. Saliendo en vivo ahora por Celaque Estéreo 94.1 de esta radio que está transmitiendo conforme al poder del Espíritu Santo desde San Marcos, Guatemala, para todo Guatemala y los países que están rodeando a Guatemala, para San Marcos y todos los lugares aledaños a San Marcos, Guatemala. Mando bendiciones para Celaque Estéreo, para todos los hermanos que están ministrando en esta radio, todos los hermanos que trabajan en el ministerio Celaque Estéreo, todos los locutores. Envío salutaciones y bendiciones para el hermano Clay Mérida, para su esposa y para sus hijos, y para toda su parentela, y para todos los hermanos que están apoyando y trabajando con el hermano Clay Mérida allí en San Marcos, Guatemala. En el precioso nombre de Jesucristo, les envío ahora salutaciones, bendiciones a Celaque Estéreo 94.1, allí en San Marcos, Guatemala, saliendo por internet para todas las naciones de esta tierra. Bendigo a todos mis hermanos que en esta hora están escuchando Celaque Estéreo 94.1 desde San Marcos, Guatemala, a todas las naciones, a todos los hermanos, a todos los ministros, a toda la iglesia de Jesucristo. Envío salutaciones, la paz de nuestro amado Señor Jesucristo, el poder y la unción del Espíritu Santo. Envío ahora bendiciones de nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos. Bendito sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Glorioso y precioso Evangelio de salvación. Este Evangelio que trajo luz a nuestras vidas. Este Evangelio que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a la luz admirable. La luz de Jesucristo nuestro Señor. Nosotros hemos pasado de ser tinieblas a ser luz en Cristo Jesús. Somos la iglesia de Jesucristo, la que Él va a venir a buscar, la que Él vendrá a rescatar de esta tierra. Somos miembros del cuerpo de Jesucristo, todos nosotros, unidos por el Espíritu Santo. Somos miembros del Espíritu Santo, somos miembros del cuerpo de Jesucristo. Preciosa y bendita unción del Espíritu Santo que nos ha sido dada, hermano, porque a todos, dice la palabra de Dios, se nos ha dado a beber de un mismo espíritu, para que todos enlazados, sellados con el Espíritu Santo, podamos formar parte del cuerpo de Jesucristo. No todos, hermanos, forman parte del cuerpo de Jesucristo, porque a la verdad no todos han recibido el Espíritu Santo, porque sus corazones no eran rectos, porque no dejaron que la luz saque las tinieblas de sus corazones. Hay muchos dentro de la iglesia que quieren ser miembros del cuerpo de Jesucristo, pero todavía andan conforme a la carne, conforme a sus propias concupiscencias. Bendito sea el precioso Espíritu Santo que el Señor nos ha dado a beber para ser sellados para el día en que aparezca Jesucristo.
todos los que han sido sellados con el Espíritu Santo, volaremos con él a los cielos, porque así es como dice la palabra de Dios. Benditos sean todos aquellos que ahora son la iglesia de Jesucristo, iglesia que está sobre la tierra, ministrando la preciosa y poderosa palabra del Señor Jesucristo. Y la palabra de hoy, hermanos, vamos a leer en 1 de Corintios 12, versículo 27. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, hermanos, miembros cada uno en particular. Tú eres mi hermano, yo soy tu hermano. Hemos bebido del mismo Espíritu, el Espíritu Santo que nos ha unido por la coyuntura. Nosotros todos estamos unidos, hermanos, por una coyuntura. Bendito sea el precioso Espíritu Santo. Y dice así la palabra de Dios, preciosa y siempre viva palabra de Dios, para nosotros los que hemos creído y hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, aquellos que hemos recibido el Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Somos el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Y a unos dice puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego los profetas, los terceros son los maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Y dice la palabra, se hace una pregunta Pablo, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? Y dice Pablo, se pregunta y le pregunta a la iglesia, ¿hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidades? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Estaba diciendo Pablo, ¿todos interpretan las lenguas? Hay lenguas que en la iglesia no son interpretadas, porque cuando uno habla en lenguas, habla misterio con el Padre, pero cuando nosotros hablamos lenguas y Dios pone a un hermano que tenga don de interpretación de lenguas, interpreta las lenguas que nosotros estamos hablando y se convierte en una profecía para edificación, para exhortación y para consolación de la iglesia, hermanos. Esa es la iglesia que el Espíritu Santo ha puesto sobre la tierra, hermano. Y dice así la palabra de Dios, versículo 31. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente, precioso y bendito, glorioso Espíritu Santo. Aquí el Espíritu Santo está hablando por revelación por medio de Pablo, porque allí en Corintios había caído el Espíritu Santo sobre toda carne, hermano, y había causado que los hermanos que no podían controlar los dones espirituales, que todavía no estaban capacitados para identificarse con los dones que el Espíritu Santo estaba trayendo sobre la iglesia, no hablaban todos lenguas, hermano. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Cada uno hablaba lengua y había otros que hablaban lenguas y había otros que interpretaban y había otros que tenía géneros de lengua, había otro que tenía dones de sanidad, había otro que tenía dones de profecía. Bendito sea el precioso nombre de Jesús. Había otro que tenía
don de palabra de ciencia. Había otro que tenía don de palabra de sabiduría, don de fe, don de sanidades. Tenían don para hacer milagros. Tenían don de discernimiento de espíritu, dones de diversos géneros de lengua. Y otros tenían don de interpretación de lengua. Y el otro tenía don de discernimiento de espíritus, hermanos. O sea que la iglesia toda de Jesucristo había recibido el bautismo del Espíritu Santo allí en Corinto. Pero resulta ser de que todos los hermanos no podían de alguna manera digerir lo que el Espíritu Santo estaba haciendo. Por eso cada uno de los hermanos comenzaron a tener un grupo de hermanos que los seguía a cada uno de ellos. Y cada uno de ellos decía: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Y Pablo le decía: ¿acaso está dividido Jesucristo? Bendito sea el precioso nombre del Señor. Hoy en día en las iglesias está pasando algo similar, hermanos. Hay hermanos que se creen que solamente los ministros, los que están ministrando la palabra de Dios, pueden tener los dones espirituales. Pero no es así, hermanos. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 14, versículo 26, Pablo le enseñaba a la iglesia, y yo le enseño a los hermanos lo que dice la santa y preciosa palabra de Dios. En 1 Corintios 14, versículo 26, los hermanos estaban divididos dentro de la iglesia. Cada uno se jactaba de lo que tenía. Pablo les dijo: todavía ustedes están en la carne, por más que hayan recibido el bautismo del Espíritu Santo, por más que hayan recibido los dones espirituales, ustedes todavía no pueden organizarse como cuerpo de Cristo. Por eso él le dijo: los diferentes miembros del cuerpo que tiene el cuerpo humano, que ahora pasa a ser el cuerpo de Jesucristo. Todos los hermanos que hayan recibido el bautismo del Espíritu Santo, todos los hermanos comunes, tienen un don espiritual. Pero dice el Pablo que todavía no se habían podido identificar porque no había quien les enseñe. En ese tiempo había pocos maestros. Todavía no había maestros puestos por el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo levantó a Pablo y lo puso para que él ordenara en la iglesia cómo era el funcionamiento. Hoy en día vemos que hay un hermano que es un ministro. Puede ser un apóstol, puede ser un profeta, puede ser un pastor, puede ser un evangelista o un maestro. Y ellos solamente ministran dentro del templo de Dios. Ellos no le dan lugar al Espíritu Santo. No enseñan de los dones espirituales. No están formando una iglesia. Están formando solamente un rebaño que no tiene conocimiento espiritual. Una iglesia que está todavía en oscuridad, hermano, en cuanto a el Espíritu Santo, en cuanto al bautismo del Espíritu Santo, en cuanto a las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo sobre la iglesia. Los apóstoles de hoy, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros aún no pueden y no quieren enseñar sobre el comportamiento del cuerpo de Cristo, cómo está formado el cuerpo de Cristo, cómo se tiene que manifestar el cuerpo de Cristo. Cada iglesia en particular
cada una de las congregaciones, hermanos. En cada congregación ha sido puesto un pastor, hermano. Si es que ha sido puesto por Dios, porque la palabra de Dios dice, y puso Dios en la iglesia, primeramente los apóstoles, luego los profetas, hermanos, profetas que tengan el ministerio de profeta, no los que tienen el don de profecía. El que tiene don de profecía es uno que tiene don de profecía y nada más. No es profeta del Señor. Él puede profetizar dentro de la iglesia, dentro de la congregación, donde Dios derramó su Espíritu Santo, donde Él ha creído, donde Él ha nacido, donde Él ahora se está edificando. Hay una diferencia entre los profetas de ministerio y entre los hermanos que tienen dones de profecía. Por eso Pablo les enseñaba a las iglesias, así como yo, hermano, les enseño ahora. Y dice la palabra de Dios en 1 de Corintios 14, versículo 26. Leemos lo que dice, hermano. ¿Qué hay pues, hermano? Le pregunta Pablo a los hermanos, a todos los que estaban divididos, a todos los que tenían sobre sí mismo un líder. El líder, hermano, es para el mundo. Nosotros en la iglesia cristiana no tenemos líderes, tenemos ministros puestos por Dios. Primeramente profetas, luego viene primeramente apóstol, luego viene el profeta, luego el evangelista, luego el pastor y después el maestro. Los pone Dios en la iglesia, hermano. No es propiedad de nosotros poner en la iglesia un pastor, un profeta. No, el Espíritu Santo es el que manifiesta su poder y Dios es con su dedo el que pone a un ministro dentro de la iglesia. Pero a los demás hermanos, a los hermanos que son el cuerpo de Cristo, la iglesia, les dice Pablo que hay pues, hermanos, cuando ustedes se reúnen, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si alguno habla en lengua extraña, sea esto por 2 o los más 3, y por turno, y uno interprete, dice Pablo. En la iglesia, hermanos, si estamos hablando en lenguas, los hermanos que están allí reunidos como iglesia, nosotros podemos, según como se haga el culto de adoración a Dios, porque la mayoría de las veces, hermanos, ahora hace 2 décadas, se ha cambiado la forma de reunión, la forma en que las iglesias se reúnen. Se han cambiado las formas, hermanos. Ahora, el pastor, ministro que esté puesto allí en la iglesia, él le dice a qué hermano tiene que cantar, qué hermano tiene que tocar. Ellos tocan la alabanza, puesto por el dedo del pastor. Y después de eso el pastor predica la palabra. Y cuando termina la predicación, hermano, después de haber realizado la ofrenda, los diezmos, cada uno a su casa. Esa no es la iglesia que el Espíritu Santo ha instituido aquí en la palabra de Dios. Los hermanos, particularmente la iglesia de Jesucristo, todos somos el cuerpo de Cristo. A algunos puso Dios en un lugar especial para que le sirva a Él, para que sea el que edifique a la iglesia. Pero el Espíritu Santo le da dones a los hermanos para que sean ministrados dentro del culto que se le hace a Dios. Por eso Pablo le preguntaba, ¿qué hay pues, hermanos, cuando ustedes se reúnen?
Cada uno de ustedes tiene que tener algo. Tiene que tener un salmo que el Espíritu Santo le haya dado durante la semana o ese mismo día que usted se reúne como iglesia. También el Espíritu Santo te puede dar doctrina, hermano. Que tú leas un pasaje de la Biblia y la enseñes con el poder del Espíritu Santo al pueblo de Dios. También el Espíritu Santo te da lengua, hermano, para que hables lengua y glorifiques al Padre. Y dice que el Señor también te puede dar revelación, una revelación espiritual, para que tú la traigas a la iglesia. Esto me reveló el Espíritu Santo. Dentro de la iglesia tú tienes que tener esa clase de manifestación del Espíritu Santo en tu vida. Tú que eres un hermano común, así dicen los ministros, tú eres un hermano común. Vienen y van, son como ganado, los traen y los despiden. Y dice que tú tienes que tener alguna revelación, cualquiera de los hermanos que se reúnen y se sientan en las bancas, tienen que tener alguna revelación del Espíritu Santo. Alguno tiene que tener interpretación de lengua, porque cuando estás hablando lengua, hermano, hay 2 o 3 hermanos que están hablando lengua. Dios levanta a un hermano que el Espíritu Santo le haya dado don de interpretación de lenguas. Entonces, hermano, empieza a recibir en el idioma en donde estés reunido. Si puede ser latino, estadounidense, donde quiera que tú estés, el idioma que tú hables, el Espíritu Santo te va a dar interpretación de las lenguas que el otro hermano está hablando dentro de la congregación, los hermanos que están sentados en la banca. ¿Me están entendiendo, hermano? Bendito sea el precioso nombre de Jesús. No somos ganados. No somos ganados, hermano. No vamos nosotros a reunirnos como iglesia para estar sentados en una banca, escuchar las alabanzas que se cantan. Hay veces que las alabanzas, hay muy pocas veces que la alabanza tiene unción espiritual. La mayoría de las veces viene de la carne del cantante, viene de la carne de los que están elaborando la música, no viene del Espíritu Santo, porque no ha sido el Espíritu Santo el que ha levantado a esos hermanos para que canten. Han sido puestos a dedos y ellos están cantando conforme a su propio corazón, no conforme a la palabra de Dios, no conforme al Espíritu Santo. En el año 87, cuando yo fui instituido pastor por el Espíritu Santo, con revelación, mi pastor recibió la revelación de que yo tenía que ser ungido como pastor, y mi esposa como mi ayuda idónea, pastora también. Mi esposa cantaba las alabanzas. Ella canta las alabanzas, hermanos, en las reuniones que hacemos. Entonces el Espíritu Santo le daba a mi esposa, le hablaba y le decía qué clase de alabanza tenía que cantar. No cantaba las alabanzas que mi esposa quería en el día de culto. Ella estaba 1 hora antes recibiendo del Espíritu Santo. Se ponía con un cuaderno y un lápiz, hermano, y el Espíritu Santo le decía por orden qué clase de alabanza, coros de adoración y qué himno tenía que cantar ese día para edificar el pueblo de Dios, para la manifestación del Espíritu Santo dentro de la reunión. Esa es la forma que tiene el Espíritu Santo de hacer que la iglesia funcione para la gloria de Dios, hermano, no para la vanidad de los hombres, no para la gloria de los hombres, sino para la gloria de Dios. La gloria de Dios se manifiesta dentro de la iglesia, hermanos,
cuando todos son obedientes al Espíritu Santo. Hay hermanos que han recibido el bautismo del Espíritu Santo, pero no ha pasado más de allí, porque el pastor, el ministro que está adelante, no les ha enseñado lo que el Espíritu Santo quiere que se haga dentro de las reuniones, hermanos. Entonces hay muchos hermanos que reciben el don de profecía. ¿Y qué hacen estos hermanos? Se autoproclaman profetas del Señor, profetiza del Señor, y salen a profetizar en diferentes congregaciones. Eso, hermano, está mal, porque el Espíritu Santo te ha levantado con el don de profecía en la iglesia, en la congregación donde tú naciste. No es para que tú salgas por todas las congregaciones hablando profecía, que muchas veces son profecías de tu propio pensamiento. Tú manipulas la profecía, tú manipulas la palabra del Señor. Bendito sea el nombre precioso de Jesús. Hay mucho peligro en esto, hermano, porque los espíritus inmundos están siempre tratando de envanecer a cada uno de los hermanos que tienen algún don espiritual. Hay algunos que tienen dones espirituales. Ahí nomás empiezan a querer salirse de la congregación porque dicen: yo tengo don de sanidad, entonces yo tengo que ser pastor. Y se abren solo, hermano. Se llevan un grupito de hermanos de la congregación donde estaban, donde nacieron, donde recibieron el don. Se llevan un grupo de hermanos y abren un lugar y se autoproclama pastor porque ha recibido el don de sanidad. Por eso le decía Pablo a los hermanos allí, cuando él llegó: ¿está dividido Cristo? Porque he oído, he sido informado acerca de vosotros, hermanos. Primera de Corintios 1, versículo 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Clode. O sea que había una iglesia que había estado reuniéndose con estos hermanos que estaban allí en Corintio. Y le habían dicho a Pablo lo que pasaba. Había sido informado por los hermanos de Cloé. Versículo 12 de Primera de Corintios capítulo 1. Quiero decir, dice por lo de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. O sea que la iglesia amiga había ido y le había contado a Pablo que había contienda en la iglesia de Corintio. Como hay hoy, hay contienda en casi todas las iglesias. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: esta es la contienda, hermano. Yo soy de Pablo, y yo soy de Apolo, y yo soy de Cefa, y yo soy de Cristo. Y Pablo le dice: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? O sea que hay hermanos, como les dije recién, que reciben el don de profecía. ¿Y qué hacen con el don de profecía? Se van diciendo que son profetisas del Señor o profetas del Señor. Se van de iglesia en iglesia, viajan por todo el mundo hablando palabras que el Espíritu Santo no le ha dado para que hablen. Hablan de su propio corazón. Y hay hermanos que han recibido el don de sanidad, don de hacer milagros tal vez. Y ahí nomás se hacen una división y juntan un poco de hermanos y se abren una congregación para ellos. Se autoproclaman pastores o profetas o apóstoles o evangelistas o maestros. Por eso Pablo venía aquí a la iglesia de Corinto y les enseñaba como le estoy enseñando hoy, hermanos. Porque la iglesia de Jesucristo está andando por un mal camino, hermano.
La iglesia de Jesucristo en la mayoría están andando por la carne, hermano. Todavía están siendo carnales, porque todavía se siguen dividiendo, porque hay celo dentro de la iglesia, hay contienda, hay egoísmo, hay vanagloria, hermano. La mayoría de los maestros, de los profetas, de los evangelistas, de los apóstoles autoproclamados, de los pastores autoproclamados, todavía andan en la carne, todavía andan con contienda. Se han llevado un grupo de hermanos y han abierto una iglesia, un lugar, y no los puso Dios, hermano. Por eso Pablo le decía en 1 Corintios 12, lo que hemos leído recién. Y eso es lo que no quieren entender ahora aquellos ministros, entre comillas, ministros que solamente ellos pueden tener el dedo gracia para decirle a cada uno de los hermanos, tratarlos como ganado, decirle lo que tiene que hacer cada uno, tenerlos sentados allí esclavizados, tomando las ofrendas, tomándoles el diezmo, tomándoles el tiempo, haciéndolos trabajar quizás para levantar el templo, haciéndolos trabajar quizás para ellos mismos, para hacerse sus casas. Por eso le dijo Pablo a la iglesia de Corintios, había muchos abusos en la iglesia de Corintios. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. Nosotros, hermanos, no nos equivoquemos. Somos el cuerpo de Cristo. Siempre y cuando. En el versículo 28 lo dice. Y le dijo Pablo a estos que estaban causando división. Y aún nos puso Dios en la iglesia. Primeramente apóstoles. Los apóstoles fueron los que abrieron el camino, los que llevaron la palabra de Dios por toda la tierra en aquellos tiempos. Y luego están los profetas. Los profetas son los que supervisan la obra de Dios y también la obra de los apóstoles, la obra que puedan hacer los evangelistas, las obras que puedan hacer los pastores y los falsos profetas, y la obra que puedan hacer aquellos que se dice el maestro. Por eso Dios utiliza a los profetas, les habla, les muestra visión, le hace ver la condición de alguna iglesia, de alguna clase de desperfecto que haya dentro de la iglesia. Porque hay muchos que no los puso Dios en la iglesia, sino que se autoproclamaron. Por eso Pablo le hace esta mención allí en 1 Corintios, cuando él va y trata con los hermanos. Primeramente le manda una carta para que ellos vayan teniendo lo que Pablo le iba a decir cuando estuviera personalmente con ellos. El Espíritu Santo le mandó a decir esto, y aún nos puso Dios en la iglesia. Y a esta palabra la tenemos que tener bien en cuenta, hermano. Y aún nos puso Dios en la iglesia. Solamente Dios pone en la iglesia a los apóstoles, a los profetas. Aquí la palabra de Dios no muestra aún que haya habido pastores, sino que dice los terceros son los maestros. No se nombra a los evangelistas, no se nombra, aquí no nombra Pablo a los pastores, sino que dice que los terceros son los maestros. Luego dice Pablo, los que hacen milagros dentro de la iglesia de Jesucristo, dentro de la congregación, están los que puso Dios como ministros, apóstoles, profetas, pongámosles maestros, pastores y evangelistas. Y
dice que luego están aquellos hermanos que los pastores de hoy los tratan como si fueran ganado. Dice que esos tienen los dones para hacer milagros, hermanos. Milagros creativos, como por ejemplo transformar el agua en vino, como hizo Jesús. Por ejemplo, para calmar la tempestad en el mar, cuando vayan cruzando el mar para ir a alguna otra nación a predicar el Evangelio. Para calmar los vientos, cuando vienen vientos huracanados sobre tu ciudad, hermano. Para calmar los huracanes, para calmar las lluvias tempestuosas que anegan ciudades enteras. Entonces están estos hermanos que ha llenado el Espíritu Santo con un poder sobrenatural para que estos hermanos puedan oír la voz del Espíritu Santo y de esta manera ellos puedan calmar las tempestades, calmar los vientos, calmar los mares, cambiar los huracanes, detener los terremotos, detener tempestades, hermanos. Estos son los milagros. Pueden aumentar, multiplicar los panes, los peces, el alimento en las casas de los hermanos más pobres. Esos son milagros. Pueden hacer que tu ropa no se gaste en tu cuerpo, que dure años, hermanos. Esos son milagros. Milagros son todos aquellos que son producidos en la naturaleza y en todas las cosas que hay sobre la tierra por el poder sobrenatural del Espíritu Santo obrando en nosotros, los que hemos sido puestos en la iglesia de Jesucristo para hacer milagros, hermanos. Esos son los milagros. Las sanidades no están interpretadas como milagros, porque dice acá, después, o sea, primero los que hacen milagros, después los que sanan, hermanos comunes, que los pastores están tratando como si fueran un rebaño, como si fueran ganado. Esos hermanos tienen los dones de sanidades que el Espíritu Santo les ha dado para que sanen a los hermanos que están reunidos allí junto con ellos, de toda clase de enfermedades, de todas dolencias. Son milagros en sí, pero son dones de sanidades. Los milagros, hermanos, es cambiar la naturaleza por la sobrenaturaleza de Dios. Bendito sea el precioso Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Dios está lleno de poder, hermanos. Está lleno de poder que los hermanos tergiversan, que aquellos que no han sido iluminados por el Espíritu Santo no pueden formar una iglesia conforme al Espíritu Santo. Cuando el Señor me nombró a mi pastor en el año 88-89, mi esposa fue ungida juntamente conmigo por el pastor. El Espíritu Santo habló en esa reunión y le dijo al pastor, todavía conservo esa profecía, porque había hermanas que tenían profecía, tenían el don de profecía, y esta hermana comenzó a hablar en lenguas y empezó ella misma a profetizar y le dijo, Jehová te está hablando. Le dijo al Espíritu Santo, levanta a mis siervos para la obra a la que yo los he llamado. Y nos dijo con nombre y apellido, a Mato y a mi esposa María Esther Leguiza, nos levantó el Espíritu Santo en ese tiempo para formar parte de aquel ministerio que Dios nos había dado. Jesucristo es el pan de vida, hermano. Bendito sea el precioso nombre del Señor. Y por eso le decía, hermano, que las alabanzas que mi esposa cantaba venían llenas del poder del Espíritu Santo, porque era el Espíritu Santo el que le decía la alabanza que tenía que cantar cada día. Y cuando estaba cantando las alabanzas mi esposa, el poder del Espíritu Santo caía sobre el lugar y todos los hermanos terminaban
tirados en el piso y hablando lenguas y recibiendo el gozo del Espíritu Santo en sus vidas, hermanos. Porque dice que la reunión de los creyentes es para gozo y paz en el Espíritu Santo, hermano. Es para gozo y paz en el Espíritu Santo. Es para edificación la reunión. Es para consolación en la reunión. Y es para exhortación la reunión que se realiza los creyentes llenos del Espíritu Santo. Por eso Pablo les decía y les explicaba, como yo le estoy explicando ahora, hermanos. ¿Qué hay pues, hermanos? Pablo le decía, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando ustedes se reúnen como iglesia, ¿qué tienen ustedes? ¿Qué les dio el Espíritu Santo? ¿Les dio algún salmo para que canten en la iglesia? Para que se manifieste el poder sobrenatural del Espíritu Santo sobre todo el pueblo que está escuchando la revelación del Espíritu Santo a través del salmo, de la alabanza, de la adoración, del himno que se está cantando dentro de la congregación. ¿Qué hay pues, hermanos? Decía Pablo a la iglesia. Pablo estaba acostumbrado en todos lugares donde él iba que se manifestara el poder sobrenatural del Espíritu Santo, con revelaciones, con esos cánticos de alabanza, con ese poder del Espíritu Santo que deshacía todo yugo, toda atadura, toda cadena de opresión. Los espíritus inmundos huían, los demonios huían, las enfermedades huían, hermanos. ¿Qué hay pues entre vosotros, hermanos, cuando están reunidos como iglesia? Tienen este poder del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo quiere traer a la iglesia ahora, hermanos. Porque se ha tergiversado el Evangelio de Jesucristo, como en el tiempo aquel, del tiempo de Pablo, que estaban las iglesias que Pablo había fundado como apóstol. Pero venían otros predicadores que traían disolución dentro de la iglesia, que traían división dentro de la iglesia. Hermanos que levantaban a un líder, hermanos que decían, usted tiene que ser líder nuestro, y lo sacaban de la iglesia y formaban otra iglesia paralela. Bendito sea el Espíritu Santo, porque esa iglesia paralela no es la iglesia del Espíritu Santo, es la iglesia de los demonios, hermanos. Es la iglesia de la carne, hermanos. No es iglesia de Jesucristo. Las iglesias de Jesucristo andan conforme al Espíritu Santo. Los hermanos dentro de la congregación no son ganados, hermanos, que se los arrea de un lado a otro, que se los hace hacer cosas. Date vuelta, decirle al hermano, date vuelta, bailar, date vuelta, date un tumbo. No, hermano, no somos nosotros ganados, somos el cuerpo de Jesucristo. Tenemos dones espirituales, el poder del Espíritu Santo, poder sobrenatural, viene a nuestras vidas cuando nosotros estamos reunidos como iglesia y andamos conforme al Espíritu Santo, hermanos. Tenemos que aprender, hermanos, a volvernos a las sendas antiguas. Ahora se ha tergiversado, hermanos. La reunión de las iglesias no es lo mismo que antes. Antes estaban los hermanos que tenían dones de sanidades. Había hermanos que hacían milagros. Recuerdo yo cuando mis hermanos hacían milagros. Necesitaban nafta para ir con el auto a predicar a otras naciones, a otras ciudades. Entonces oraban allí en la congregación y la nafta se multiplicaba dentro del tanque de los autos que estaban parados en la puerta y se volcaba, hermano, esa nafta por la boca del tanque. Iban los hermanos con bidones, con fuentones y recogían esa nafta hasta que el Espíritu Santo sabía hasta cuánta nafta necesitaban para ir y volver, hermano. Esos son milagros. Esa es la obra sobrenatural del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Esa es la iglesia que quiere el Espíritu Santo, aún para estos días, hermanos.
Estamos en el tiempo del fin. Los hombres se han vanagloriado, se han envanecido. La vanidad es uno de los pecados favoritos que tiene Satanás. Envanece al hombre, hermano, lo divide, le hace hacer lo que él quiere, avergüenza a la iglesia, avergüenza a los hermanos, los saca de la congregación, los lleva para diferentes lugares, les pone un espíritu mentiroso y engañoso para que sigan ministrando toda clase de mentiras, milagros que no son milagros, sanidades que no son sanidades. Bendito sea el precioso nombre de Jesucristo. Yo he sido puesto, hermano, por el Espíritu Santo para enseñarle a la iglesia lo que quiere el Espíritu Santo dentro de cada congregación, hermano. Algunos hermanos dirán que yo estoy loco, pero así dice la palabra de Dios. Bendita locura que ha venido sobre mí, esta locura que me hace que yo tenga que predicar este evangelio poderoso, este evangelio donde el poder sobrenatural del Espíritu Santo viene sobre cada uno de los hermanos que están sentados allí en la iglesia, hermano, cuando están reunidos como iglesia. El precioso Espíritu Santo trae poder sobrenatural sobre los hombres, trae dones espirituales para que los hermanos, aquellos hermanos que se creen los pastores de hoy, que son ganados, que comercializan con los hermanos, esos hermanos pueden recibir los dones que el Espíritu Santo quiere que cada uno tenga, hermano. Todo aquel que haya recibido el bautismo del Espíritu Santo tiene que tener un don espiritual. Solamente tienes que preguntarle al Espíritu Santo, ¿qué don espiritual tengo? Pablo le decía a Timoteo, aviva el fuego de Dios que ha venido sobre ti por la imposición de mis manos. Pablo había impuesto las manos sobre Timoteo. Dios le había dado el bautismo del Espíritu Santo. Hablaba nuevas lenguas, Timoteo, y tenías dones. Entonces le dice, aviva los dones que el Espíritu Santo te ha dado por la imposición de mis manos, le decía Pablo a Timoteo. Aviva el fuego del Espíritu Santo que está en ti. Hermano, te digo ahora, el Espíritu Santo ha venido sobre ti y ha dado lenguas, hermano. Tú hablas unas lenguas, trata de hablar lenguas continuamente. Aviva el fuego dentro de ti, hermano. Pregúntale al Espíritu Santo qué don espiritual tiene. El Espíritu Santo te va a mostrar, hermano. Si tú tienes que cantar alabanza, si tienes que leer la Biblia como doctrina, si tienes que hablar en lengua, si te da una revelación, si tienes interpretación, si tienes don de hacer milagros, si tienes don para escuchar la palabra de Dios, palabra de ciencia, el don de palabra de sabiduría. Esos son dones que Dios te da sobrenaturalmente por la revelación sobrenatural del Espíritu Santo para que conozcas lo que está en el corazón de Dios. Por ejemplo, Jesús, cuando se juntó con la mujer samaritana, le dijo, 5 maridos has tenido, pero el que ahora tienes no es tu marido. Le estaba revelando lo secreto que estaba en el corazón de la mujer samaritana. Y ese es un don de palabra de ciencia, hermano. Conocer por el poder del Espíritu Santo lo que está oculto en el corazón de otra persona. Palabra de ciencia, palabra de sabiduría, don de fe para impartir fe a tus hermanos dentro de la iglesia, don de discernimiento de espíritu para conocer qué clase de espíritu se quiere introducir dentro de la reunión cuando están reunidos como iglesia, y expulsar y atar y reprender al diablo y estarlo fuera de las reuniones. Bendito sea el precioso
hermoso y poderoso Espíritu Santo, nosotros los hombres hermanos, que hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo, sobrenaturalmente hemos recibido una porción del poder del Espíritu Santo para que nosotros podamos ministrar dentro de la iglesia, hermanos, poder sobrenatural del Espíritu Santo a favor de nuestros hermanos dentro de la iglesia. Pero no debemos envanecernos, hermanos. No debemos envanecernos con los dones espirituales. Porque el enemigo viene y te cambia el don espiritual. Te haces recibir una manifestación espiritual engañosa y mentirosa de parte de Satanás. Por eso, hermano, tienes que estar conforme al Espíritu Santo dentro de la reunión de las iglesias. Saber bien por el don del Espíritu Santo quién es el que te ministra. Si el que te ministra, hermano, busca que tú conozcas lo sobrenatural del Espíritu Santo, los dones espirituales, y está de acuerdo en que tú ministres en la iglesia, ese viene del Espíritu Santo. Caso contrario, no viene de Dios. Se autoproclamó, se puso solo, hermano. Bendito sea el precioso, glorioso y hermoso nombre de Jesucristo. Pablo les enseñaba a la iglesia, hermano. Les decía a los de Corintios y a todas las iglesias, a las de Gálatas, tengan cuidado, no se dejen engañar, no se dejen seducir, no se dejen hechizar por estos falsos apóstoles que han salido con ese espíritu engañoso por todo el mundo. Así decía Juan en su primera epístola. Miren y prueben a los espíritus, porque no todos los espíritus son de Dios, porque el espíritu del anticristo ha salido por el mundo. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, por eso salieron de nosotros. Se fueron, hermanos. Así se tiene que ir ese espíritu del anticristo, espíritu mentiroso, que se autoproclaman pastores, profetas, apóstoles, evangelistas y maestros. Son solamente puestos por Dios en la iglesia, hermano. Tiene que haber revelación, y si ha sido puesto por Dios, te va a enseñar esta doctrina que te estoy enseñando. Para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta aquí, hermanos.